Estamos comenzando el capítulo 3 del texto. Este capítulo se titula La percepción inocente. Primera sección. Expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Muchas veces creemos que Jesús murió por nuestros pecados, porque eso es lo que nos inventamos en las religiones cristianas. Y aquí Jesús mismo nos hace la corrección y nos dice, yo no morí por tus pecados, no hubo pecados, ni siquiera morí, fue una ilusión todo este mundo, no hay ni vida ni muerte aquí, no hay nada. Sin embargo, confundimos y creemos que logramos la salvación o la liberación o el despertar a través de algún castigo, de alguna paga, de pagar, de juntar algún mérito, de juntar puntaje. Creemos que tenemos que hacer algo concreto aquí en el mundo. En el caso del ejemplo de Jesús, creemos que Él tuvo que morir específicamente como un cuerpo para poder liberarse o para poder, no sé, ascender o liberarnos a nosotros de nuestros supuestos pecados, etcétera. Entonces Jesús nos dice la expiación, la verdadera expiación, que es la total liberación, el despertar, no fue establecida por la crucifixión, sino por la resurrección. Y la resurrección no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente. Una mente resucitada es una mente que ha despertado y ha reconocido su verdad, que todo esto era un sueño y que aquella mente siempre estuvo solo como espíritu en el cielo. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Es decir, mientras creamos en la escasez o en la separación, en el hecho de que pueda faltarnos el amor de Dios, que podamos estar ausentes de su amor, vamos a seguir creyendo que hemos cometido pecado, que tenemos que pagar un castigo para poder saldar nuestra deuda o para poder liberarnos. Y no puede estar más lejos de la verdad de esa creencia. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta es precisamente la creencia que no solo los cristianos, sino que todos nosotros en algún nivel profundo o no tan profundo de nuestra mente creemos. Creemos que a los buenos se les castiga, que todos los que son buenos son pisoteados. De hecho, por eso es que muchas veces nos cargamos a la mentalidad errada, justificándola, diciendo yo voy a atacar porque a mí se me atacó, y si no ataco, a mí me van a atacar. Si soy muy bueno con los demás, me pasan a llevar, se aprovechan de mí, abusan de mí, entonces voy a ser malo. Y claro, no ocupamos esta palabra, pero decimos voy a ser rudo, o voy a ser más fuerte que los demás, o me voy a sobreponer a los demás, pero me voy a posicionar en un escalón por encima de los demás. Esto es lo que estamos diciendo. Y estamos sustentando la misma creencia en la separación. Así que cada vez que creemos que la paz o la bondad son peligrosas, lo que estamos haciendo es reforzar la idea de separación y con esto también reforzar la misma idea de culpa. Si yo creo que tengo que ser más fuerte que los demás y derrotar a los malos, esto proviene de mi creencia de ser culpable y sustenta la misma creencia. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Muchas personas creen que Dios es un Dios castigador, que es un Dios de amor y también de odio, o es un Dios
que da regalitos bonitos y a veces regalitos no tan bonitos, como por ejemplo la muerte o la enfermedad o cualquier cosa aquí que juzguemos como mala. Si yo creo que Dios hizo este mundo y que Él es responsable, estoy loco. Si yo creo que Dios es el responsable de todo lo que ocurre aquí, si yo creo que todo lo que ocurre aquí es la voluntad de Dios, si yo creo que Dios decidió que a Jesús lo asesinaran, lo mataran, estoy loco. Dios no tiene nada que ver con este mundo. Y de hecho, a Jesús realmente no lo asesinaron, no acabaron con él. Con su cuerpo, por supuesto que sí, pero él no era cuerpo. Así que la idea es entender que la salvación o la liberación, el despertar, la verdadera expiación, no se logra con sacrificio, no se logra con un martirio, con pagar una deuda, sino simplemente con entregarnos a una dulce corrección que nos dice, no has hecho nada y no tienes nada que pagar, no tienes nada que sufrir, no se te va a castigar por nada. Al contrario, simplemente se te da todo a cambio de una pequeña dosis de buena voluntad. Vita, ¿querías hablar? Se te prendió el micro. Si alguien desea hablar, puede, puede manifestarse nomás. Continúo con la lectura. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección, es decir, de nosotros proyectar nuestra propia idea de culpa en Dios, como creemos que nos separamos de Dios, que destruimos su perfecta paz, incluso que lo asesinamos, ahora nos sentimos horriblemente pecadores, culpables y proyectamos esta culpa en Él mismo. Y creemos que de alguna manera, no importa si lo matamos, va a revivir para castigarnos. Esto es lo que creemos que hizo con Jesús y lo que creemos que va a hacer con todos nosotros. Esta creencia puede ser, como había dicho, que esté profunda, muy, muy escondida o quizás más a la superficie. Hay personas que abiertamente creen eso, creen que Dios es un Dios castigador y no lo dudan, ni siquiera están en su inconsciente, lo creen conscientemente y lo justifican. Totalmente respetable, pero no es la creencia de un curso de milagros. Un curso de milagros nos enseña un camino perfectamente no dualista donde solo el amor es la verdad y el miedo no solo no está justificado, o el ataque o el castigo no solo no están justificados, sino que son imposibles, no existen. Continúo. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. Voy a repasar la línea anterior. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Es decir, como nosotros creemos ser culpables, proyectamos la culpa en Dios y ahora creemos que Él es el culpable o que Él es el malvado, una figura temible. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Estas creencias las adoptamos en nuestras mentes, les damos cobijo, las abrigamos, las atesoramos, consciente o inconscientemente, pero siempre voluntariamente, porque están en armonía con lo que hemos decidido creer. Soy un yo especial. Debemos recordar, si yo existo como un cuerpo, eso quiere decir que asesiné a Dios o que al menos lo traicioné gravemente y que está muy enfadado conmigo por mi grave pecado, me anda buscando para castigarme y en algún momento me va a encontrar, me va a castigar, me va a asesinar. Todo eso es la creencia, lo que soporta eso es el cimiento, un cimiento muy bien preparado, muy bien ingeniado. Todo ese cimiento, ese sistema de pensamiento es la base de mi experiencia como un cuerpo, una personalidad, un personaje o con una historia, con memorias, con vivencias, en un mundo de formas, en el mundo de la multiplicidad, en el universo de tiempo y espacio, lo que da lugar a mi experiencia aquí, a que yo crea que realmente estoy sentado leyendo un libro ante un computador donde hay otros cuerpos que al parecer me escuchan, lo que da sustento a esa creencia, si es que yo me lo tomara como real, y probablemente sí, si yo me lo tomara como real, lo que da sustento a esa creencia y a esta experiencia es el hecho de que creo que asesiné a Dios.
Creo que pequé horriblemente, asquerosamente contra él y ahora de alguna manera voy a recibir mi merecido, entre comillas, castigo. Por eso es que nadie que crea que realmente está en este mundo puede salvarse del miedo. A pesar de que el miedo es una ilusión, y lo hemos recalcado hasta el cansancio, el miedo ni siquiera existe, es una ilusión de miedo. En el cielo no existe el miedo y nada que esté fuera del cielo existe. Pero mientras yo crea realmente que estoy aquí, incluso si yo creo que mi mundo es muy bonito y que todos aquí son perfectos y que todo aquí marcha muy bien y que todo me va muy bien, si yo creo que este mundo es verdad, incluso si todo me va muy bien, secretamente voy a estar aterrorizado, ¿no? Voy a estar muerto de miedo, un pánico muy, muy intenso, punzante, y puedo ser muy hábil para esconderlo, y puedo esconderlo por mucho, mucho tiempo, pero tarde o temprano me voy a dar cuenta que está ahí. Y cuando me dé cuenta, me voy a dar incluso cuenta de que ya sabía que estaba ahí, pero todo el rato me disociaba de ese miedo, un miedo horrible que a veces ni siquiera sabía de dónde provenía, pero estaba ahí. Y a veces se manifiesta como una sensación de soledad. Nadie aquí puede desconocer de lo que estamos hablando, como se nos dice en la lección 182. No hay nadie que nos sepa de lo que estamos hablando. Todos aquí nos hemos sentido solos, muy, muy solos, horriblemente solos, incluso con pareja, con familia, con hijos, con nietos, con amigos, con compañeros, etcétera. Con todo un mundo a nuestro alrededor, nos hemos sentido horriblemente solos. Somos muy hábiles para disociarnos. Yo me siento muy acompañado y soy muy feliz con mi familia. Mentira. Por supuesto, hay quienes ya han perdonado todo y se sienten en compañía del amor de Dios, estén o no con personas a su alrededor, no les interesaría los cuerpos, sino que sabrían que está la presencia de Dios en su interior. Pero aquel que crea que realmente es un cuerpo, que crea que realmente está aquí en este mundo, y cuando hablamos del mundo no hablamos del planeta Tierra, sino de todo el universo, todo el cosmos espacio-temporal. Todo aquel que crea que realmente está aquí se siente solo. Y esa soledad está acompañada de culpa, tal como la culpa siempre está acompañada de soledad. Si yo creo que realmente existo como un cuerpo, tuve que haberme separado de mi fuente. Si Dios no es cuerpo, si Dios es solo espíritu, solo amor, tiene que ser solo esa su extensión. Y si yo, que al parecer soy un cuerpo de carne y hueso, quiere decir que no pertenezco a Dios, o sea que me separé de Dios. Me hice a mí mismo con mi propia voluntad, entre comillas, aparte, separado, independiente, emancipado de Dios. Soy una cosa aparte. Dios está por allá y no me interesa ni le intereso, y aquí estoy yo. Pero secretamente, bajo ese no me interesa ni le intereso, está la creencia de que en realidad sí me interesa porque tengo mucho miedo, porque tengo miedo a que me encuentre y me castigue por mi grandísimo pecado. Un pecado que, como sabemos, nunca ocurrió, pero nosotros creemos que ocurrió. Una vez más, yo no puedo creer que soy un cuerpo o que existo aquí como un cuerpo, como un personaje o como alguien y librarme del miedo, un punzante y profundo, intenso miedo a un castigo brutal y asesino. No puedo librarme de eso. Si yo creo que soy un cuerpo, por muy sanito que tenga el cuerpo, si tengo un trabajo estable, una profesión donde gano mucho dinero y me va bien y estoy tranquilo económicamente, socialmente, familiarmente, laboralmente, etcétera. Si estoy, entre comillas, tranquilo, porque la tranquilidad no existe en este mundo, pero si al parecer todo va muy bien, marchando muy bien y no me falta nada, y si yo creo que todo eso es verdad y que eso realmente me da tranquilidad, voy a alimentar un miedo intenso, una culpa, una sensación de pecaminosidad horrible que al final desemboca en la experiencia de muerte. Y cuando hablamos de muerte no hablamos de una muerte física, hablamos de un sistema de pensamiento de muerte, de que se me va a asesinar y finalmente cuando parezca morir como un cuerpo físico voy a experimentar una muerte psicológica. A pesar de que la mente sigue vigente y va a seguir en un periodo entre vidas, lo que voy a experimentar es un terror inmenso, una creencia que estoy perdiendo lo que soy, mi cuerpo, mi vida aquí, pero no soy este cuerpo y este cuerpo no tiene vida. Así que esto es una de las enseñanzas brutales que tiene un curso de milagros, no porque realmente sea brutal, sino porque es algo radical que va en contra de todo lo que habíamos decidido creer, las creencias más altamente espirituales que habíamos aprendido hasta antes de un curso de milagros se oponen a un curso de milagros.
Yo creía que era un espíritu en un cuerpo, dentro de un cuerpo, y que era tanto espíritu como cuerpo. Y si creo que soy cuerpo, eso tiene que significar que realmente no soy espíritu. Incluso si yo creía que era ambos, si creo que soy cuerpo todavía, incluso si en parte creo que soy espíritu, si aún mínimamente creo que soy un cuerpo, eso viene a alimentar mi creencia de que soy pecador, de que soy culpable. Si existo aquí es porque acabé con Dios. No solo le gané en una partida, lo asesiné, acabé con él. Eso significa el hecho de estar en un cuerpo. Y esa es precisamente la razón de por qué no estoy en un cuerpo, de por qué nadie está en un cuerpo. Estamos experimentando, por supuesto, un sueño de cuerpos, pero solo es un sueño. Esta es la diferencia entre un sueño y la realidad. Es algo sumamente obvio, pero solemos pasarlo por alto. Un sueño es algo falso, un sueño es una ilusión. Lo que pasa es que nosotros hemos espiritualizado tanto el concepto de ilusión y de sueño y de magia y de misticismo que creemos que eso es lo máximo y lo más espiritual y no hay algo más falso que eso, es totalmente lo opuesto. El sueño y la ilusión siempre es un sueño de dolor, un sueño de miedo y un sueño de ataque, un sueño de pecado, culpa y miedo. Siempre Jesús nos dice que todas las creencias en los sueños, si yo creo que un sueño, cualquier parte del sueño es verdad, está sustentada y está sustentando la creencia en la muerte, la creencia en la separación, pecado, culpa, miedo, muerte. Toda esa secuencia, todo eso está encapsulado holográficamente en cada creencia en la separación, en cada creencia en la dualidad, en cada creencia en este mundo. Incluso si creo en las cosas maravillosas como la energía y el universo y las estrellas y los astros y el cosmos y los enanitos y los duendes y las hadas y sea en lo que yo decida creer, si es algo separado de Dios, si es algo que tiene forma, que tiene un concepto, que se puede ser consciente de ello, entonces, creo que existe y creo que me separé de Dios y creo que asesiné a Dios. Mm. Una de las razones por las que muchos estudiantes de espiritualidad le hacen el quite a un curso de milagros es porque se topan con esto. Dicen, ah, un nuevo camino espiritual, lo vamos a probar. Y toman el libro y se topan con estas frases que dicen, el mundo no existe. Y primero uno dice, no, debe estar exagerando Jesús, ¿cómo no va a existir? Debe ser una metáfora, debe ser una forma poética de decir que mi interpretación del mundo está errada. Y Jesús nos dice, sí, tu interpretación del mundo está errada porque tu interpretación es que el mundo es real y el mundo no es real. Esa es la razón de por qué tu interpretación está errada, porque le has conferido una realidad que no tiene. Así que no solo mi interpretación del mundo es falsa, el mundo es falso. El universo entero es falso, el universo nunca ocurrió. Fue una diminuta alocada idea, la idea de separación, y nunca tuvo efectos reales. No se perdió ni una sola nota del himno celestial. Desde entonces muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Esa línea la vamos a leer al final de este capítulo. Muchas cosas se han visto. Energías, universos, magia, misticismo, ilusiones, sueños, metas por cumplir, muchas cosas se han visto, junto con guerras, abusos, maltratos, asesinatos, genocidios, etcétera. Muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Hablar, o sea, si necesita hablar, puede hablar cuando quiera. A ver, Vita dice, lo que más me costó fue aceptar que Jesús se durmió. Bueno, no es que Jesús se haya dormido específicamente, es que todos como un solo hijo de Dios nos dormimos y luego esta únicamente dormida pareció fragmentarse en billones, trillones, muchísimas mentes. Una de todas ellas es Vita, otra es Ítzaro, otra es Jesús, otra es Siddhartha, otra es mi mamá y otra es el caballero del negocio de ahí al lado. Hay miles, millones, billones, trillones. Pero no es que solo Jesús se haya dormido inicialmente, sino que todos nos dormimos y al parecer nos fragmentamos. Y digo al parecer porque es un sueño de fragmentación, no una fragmentación verdadera. Pero como parecimos fragmentarnos, uno de todos esos billones de fragmentos era Jesús. Pero todos nosotros al mismo tiempo nos dormimos juntos, porque no es que todos nos dormimos juntos, es que el único hijo de Dios se quedó dormido.
Y de hecho se dice que una pequeñísima parte de la mente del Hijo de Dios, la cual no se puede cuantificar porque sigue siendo una metáfora. Pero bueno, sí, Jesús también estuvo dormido como todos nosotros y también tuvo que hacer todo el trabajo de perdón hasta perdonar. Se dice que fue el primero en cumplir con todas sus pruebas de perdón. Y ahora está aquí, entre comillas, no está literalmente aquí, pero eh, el Espíritu Santo lo ocupa como un ejemplo a seguir de perdón y de despertar. Gracias a ti también. Ya, voy a continuar con la lectura. Voy a repasar estas últimas líneas del párrafo 1 con estas preguntas claves. Jesús lo que intenta no es hacer quedar mal a los cristianos. Jesús ama con una infinita ternura a todos sus hermanos, sean cristianos, sean estudiantes de su curso, sean budistas, musulmanes, cualquier creencia, a Jesús le da lo mismo. No quiere desmerecer otras creencias, no quiere atacarlas, no quiere sentirse superior para nada, los ve a todos iguales. Simplemente hace contrastes de creencias porque no solo hace referencia a los cristianos, sino a todos, a toda la afiliación, a todo el mundo. Las creencias cristianas simplemente vienen a ser un pálido reflejo de un sistema de pensamiento que todos traemos en nuestro interior. Mm. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Es decir, si se supone que Jesús que Dios mismo es un Dios de amor y que enseña amor y perdón y paz, y luego sacrifica, entre comillas, a su hijo, es decir, lo asesina, y no solo lo asesina no porque haya sido malo, incluso lo asesinó por ser bueno. Esta es la creencia. Fue bueno y porque fue bueno lo asesinaron. No tiene, no tiene patas ni cabeza, esto no tiene ningún sentido y sin embargo para todos nosotros en algún nivel, consciente o inconscientemente, tiene sentido. Pero es que todo el sistema de pensamiento es tremendamente chiflado, es muy loco, demente y no tiene ningún sentido y sin embargo para nosotros parece tener sentido. Esto me recuerda unas líneas de las leyes del caos, sección segunda, capítulo 23. Está- Párrafo 18. Sostienes y piensas que es verdad que no crees en estas leyes. Luego de explicarnos las leyes del ego, de que hay una verdad para cada quien, de que nadie se libra de ser pecador, de que Dios mismo se creyó nuestro pecado y que está enfurecido y que nos anda persiguiendo para castigarnos. Una total chifladez. Y luego nos dice, sostienes y piensas que es verdad que no te crees todas estas leyes insensatas ni que tus acciones estén basadas en ellas, pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Hermano, crees en ellas. Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? Jesús nos dice, si lo examinas detenidamente, de cerca te das cuenta que son puras tonteras, son puras chifladeces, son puras locuras, y no tiene sentido, es sumamente ridículo, es súper tonto. Y Jesús nos dice, sí, si tú lo examinas así de frente te das cuenta que es súper tonto, ¿quién va a creer en eso? Y luego nos dice, hermano, crees en ello. Por algo estás experimentando este mundo. Por algo crees ser un cuerpo que se levanta todas las mañanas a hacer pipí, a lavarse los dientes, a mirarse en el espejo, se viste y va al trabajo, o trabaja en la casa, o no hace nada y está todo el día echado viendo Netflix, sea lo que sea que hagas, crees que eres eso, a menos que estés iluminado y ya no te lo tomas en serio, pero si no estás iluminado, todavía crees que eres un cuerpo, crees que eres una personalidad o incluso un alma separada, crees que eres alguien aquí. Jesús nos dice, mira, yo te cuento todas las leyes por las que se rige tu sistema de mente, de pensamiento, desquiciado. Y seguro me vas a decir que no crees en ello, pero yo te aseguro, nos diría Jesús, hermano, si crees en todo eso. Y a pesar de que es súper desquiciado, es súper demente, es súper ridículo, te lo crees hasta las patas, porque esa es tu experiencia. Tu experiencia es que estás aquí y tu creencia no te la da la experiencia. Es al revés. La experiencia proviene de tu creencia.
Jesús nos dice, la proyección da lugar a la percepción. Primero proyectas tu creencia de ser culpable en el mundo y luego te tomas el mundo como real y crees que es culpable. No es que venga de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Primero forjaste un deseo y una creencia y la proyectaste y eso es lo que alimenta tu experiencia de como si estuvieras aquí. No al revés, porque muchos alumnos dicen, es que ¿cómo yo voy a despertar si aquí todo me muestra que el mundo es real? Sí, nos inventamos todo el mundo para que se demostrase y se comprobase a sí mismo de que es verdad, pero nosotros lo hicimos así. Y así como nosotros creímos en su realidad en un comienzo, podemos dejar de creer en su realidad. Tal como nos dice Jesús después, creo que es en el capítulo 4, donde nos dice, así como inventaste al ego creyendo en él, así mismo puedes deshacerlo dejando de creer en él. Ahora, Jesús nos dice, lo que tienes que deshacer no es tu mundo de formas, de tiempo, de espacio, no es tu mundo de guerras, de abusos, de violaciones, de asesinatos, de destrucción, de buenos y malos. No tienes que deshacer el mundo. Lo que tienes que deshacer es el sistema de pensamiento que le dio base a este mundo, la base del sueño. Eso es lo que tienes que deshacer. La base del sueño es que has proyectado culpa, porque tú creías ser culpable. La base del sueño es culpa, pecado. Si este mundo es real, tiene que existir el pecado. El hecho de que este mundo sea una mentira es porque el pecado es imposible. Y si el pecado es imposible, este mundo es imposible. Esta es podríamos decir que es la única enseñanza que nos está ofreciendo Jesús en su curso. La mentira es mentira, la verdad es verdad. El mundo manifiesto y el sistema de pensamiento subyacente a este mundo es mentira. No existe. Y la verdad sigue siendo verdad. Y la verdad sí existe. El Espíritu existe, el amor existe, la paz existe. Tú que eres el Cristo, uno con todos tus hermanos, uno con tu Padre, sí existe, sí eres. Eres el amor en el cielo, en la realidad. Y todo lo demás es un sueño, sin sentido y no existe. Esta es la única creencia que tiene Jesús. Si es que se le puede llamar creencia, pero porque para él simplemente es el conocimiento de ello, él lo sabe, él lo experimenta y él lo es. Por eso es que Jesús nos dice, yo soy la expiación, porque ahora el Espíritu Santo lo ocupa como un ejemplo de corrección, de alguien que despertó y conoció el amor de Dios, o reconoció más bien, porque todos lo conocemos en la realidad, solo que estamos temporalmente dormidos. Así que una de las razones por las que tenemos tanta resistencia a este curso es porque nos está, y esto lo he repetido muchas veces en las últimas clases, nos está conduciendo hacia un camino que nadie de nosotros quiere ir. Todos como estudiantes del curso decimos, Jesús, yo te juro que quiero seguirte con mucha devoción y quiero aprender tu perdón. Y Jesús nos mira con mucha paciencia y en su mente pensará, bueno, yo sé lo que quiere mi hermano, quiere que le den el gusto y que le diga que existe como alguien espiritual, pero como alguien. Y no le voy a poder dar en el gusto a mi hermanito, pero le tengo algo mejor. Entonces no es que Jesús literalmente piensa así, por supuesto. Pero lo que hace Jesús es decirnos, hermano, yo te voy a enseñar una verdad y tú tienes que estar dispuesto a aprenderla y a aceptarla, pero antes de estar dispuesto a aceptarla, tienes que reconocer que estás más dispuesto a oponerte a esta verdad. Y luego empezarás, emprenderás el rumbo con este curso, no antes. Si tú desde ya partes con este curso, como decía Ken Wapnick, de luna de miel con este curso, un curso de milagros, maravilloso, perdono todo y me va súper bien. Jesús nos dice, cuando pases ese periodo que a veces te puede durar un par de semanas, un par de meses, un par de años, un par de décadas, un par de vidas, te puede durar todo lo que tú te decidas en cambiar de parecer con respecto a tu aprendizaje. Pero el tiempo que dure va a culminar cuando tú te des cuenta de que no quieres estudiar este curso, de que no amas a tu Padre ni me amas a mí, nos dice Jesús. Ni amas al Espíritu Santo, ni amas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, tus nietos, tu familia, no amas a nadie. Por supuesto, el Cristo en ti les ama con infinita devoción a todos, pero tú no estás identificado todavía con el Cristo en ti y estás muy identificado con tu cuerpo y por lo tanto con tu ego. Y tu ego no ama a nadie. Tu tomador de decisiones está muy embobado con el ego, entonces tu tomador de decisiones gran parte del tiempo no ama a nadie, incluso se autoengaña con que ama incluso a este curso o que ama a Jesús o a Dios. Y Jesús nos dice, te voy a enseñar algo que requiere que confíes en mí. Y parte de confiar en Él es que Jesús nos dice, hermano, no creas en ti mismo. Tú te dices a ti mismo que no crees en las leyes del caos,
que cómo vas a creer en algo tan disparatado, tan chiflado, tan ridículo. Y yo te digo, nos dice Jesús, que sí te lo crees. Y por supuesto, los debes saber por teoría. Si yo te lo digo y tú lo leíste aquí en el capítulo 23, en algún nivel puede que lo aceptes por teoría, pero la idea es que llegues a tomar contacto. ¿Y cómo tomar contacto? Aquí cualquiera se haría una pregunta tremendamente válida. Bien, yo lo entiendo por teoría. Itzaro, todo lo que tú me dices yo te lo creo ciegamente. Pero ¿cómo llego a tomar contacto con eso? Y Jesús nos dice, la manera de tomar contacto con esto es reconocer que no quieres tomar contacto con esto. Y uno dice, no, 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 pero si yo en serio quiero tomar contacto con esto, en serio lo quiero ver. Hasta que no reconozcas que no lo quieres ver, no lo vas a poder ver, nos diría Jesús. Y entonces aquí comienza el camino, donde no quiero examinar honestamente, quiero distraerme todo el día, quiero disociarme todo el día, quiero hacerle todo el día el quite, no solo a este curso, no solo a la lectura del curso, a la lectura de las lecciones, esto es un pálido reflejo. A lo que le quiero hacer el quite es a Jesús. A lo que le quiero hacer el quite es al contenido de este curso que no está en un libro, no está en un PDF, no está en un audio de YouTube, está en mi mente. Y no es mi cabeza, ni mi cerebro, ni mis neuronas. Es en mi tomador de decisiones. Es ahí donde yo tengo un sistema de pensamiento errado y uno correctivo. Y es al sistema de pensamiento correctivo al cual le estoy haciendo todo el día el quite, o gran parte del día le estoy huyendo de ello. A esto me refiero con hacerle el quite, a salir huyendo, a no verlo de frente, no querer enfrentarlo. ¿Por qué? Porque este curso me está enseñando precisamente lo opuesto a lo que yo decidí creer. Si yo me inventé todo el mundo, todo el universo, todos como un solo hijo dormido nos inventamos todo el universo, no solo para experimentarlo, sino para creer fielmente en él, en el mundo. Entonces, ¿cómo voy a querer algo que me deshaga todo este mundo? Que deshaga las raíces de este mundo, si yo me lo inventé este mundo para tenerlo. Me lo inventé porque lo quería. Por algo está toda esta experiencia aquí. No, no es que literalmente esté aquí, no hay nadie, nada aquí, es falso, todo es una ilusión, pero estoy experimentándolo, lo siento tan real, tan palpable, porque decidí creerlo, porque esto era lo que yo quería, porque este era mi deseo. Y si le puse tanto, pero tanto deseo, tanto empeño en esto, y viene Jesús y nos dice, hermano, te equivocaste, es una mentira. Hace algunas clases atrás puse un ejemplo de un arquitecto que construía la torre más hermosa y alta de toda la historia, y venía Jesús y le dice, tu torre no existe. Te quedó maravillosa, pero no existe. Ese arquitecto nunca va a querer creer que su torre no existe si le quedó tan impecablemente buena, solo que los cimientos quedaron mal hechos y está a punto de derrumbarse con la más leve brisa. Pero no quiere creer que se va a derrumbar, ni mucho menos quiere creer que nunca existió. Esto es lo que nos pasa a nosotros. No solo no queremos creer que este mundo se va a hacer polvo y que va a desaparecer, sino que no queremos creer el hecho de que nunca existió. Entonces Jesús no solo nos dice tu mundo se va a acabar, nos dice tu mundo nunca comenzó. Hay muchas frases muy similares en este curso, donde nos dejan como en un vacío. Por ejemplo, una de ellas es cuando Jesús nos dice, lo que te da miedo no es la debilidad del cuerpo, lo que te da miedo es el hecho de que no es ni débil ni fuerte. Nos dejan un vacío. Tengo miedo de que no hay nada, de que no hay, no se llama, no ocurrió, no pasó, nunca ocurrió nada. Eso nos da terror, nos hace temblar de pavor. Cuando Jesús nos dice, desde entonces muchas cosas se vieron, pero nunca ocurrió nada, también es lo mismo. Cuando Jesús nos dice, no te estoy pidiendo que dejes de buscar satisfacción en el cuerpo y en el mundo. El cuerpo y el mundo nunca te dieron satisfacción. Y uno queda en blanco porque uno le dice a Jesús, pero sí, yo experimento que me está dando satisfacción, algo me está dando. Y estoy trabajando y juntando dinero y alimento a mi familia y cumplo mis metas, estoy logrando cosas. ¿Cómo me dices que no hay nada aquí, Jesús? Y Jesús nos dice, hermano, ¿te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Bueno, esta es la verdad. Si quieres me la crees y si quieres no me la crees, pero la verdad sigue siendo verdad. Nunca estuviste aquí. Fue todo un sueño. Literalmente, todo un sueño. Yo recuerdo que en algún momento estaba el rumor, no sé si era verdad, de que la serie animada de Doraemon, el gato cósmico, decían que el último capítulo, Nobita despertaba de un gran coma de mucho tiempo.
y había soñado todos los cientos o miles de capítulos de toda la historia que tuvo con el gato cósmico, con Doraemon. Y yo cuando supe esa historia quedé como con un vacío. ¿Cómo? ¿Y todo fue mentira? Por supuesto, si era una serie, de por sí ya era una mentira, pero quedé con un vacío y una angustia. Lo soñó todo, nunca ocurrió nada. Por supuesto, esa es la sensación que todos tenemos cuando Jesús nos dice, hermano, ni siquiera estás dando clases de un curso de milagros. Es mentira, no está pasando eso, no estás aquí. Y uno queda con ese vacío, que a veces rápidamente se disocia porque sigue hablando del curso, estamos aprendiendo un curso muy bonito que nos va a llevar a despertar, y no sé si quiero despertar, no sé si quiero lo que me está dando este curso. Cuando tomamos contacto con esto, cuando realmente de corazón queremos tomar contacto con esto y en algún momento lo vamos a tener que hacer, entonces nos entra un pánico, una sensación de vacío, como si estuviéramos desvaneciéndonos, no literalmente, porque seguimos viendo el cuerpo, pero una sensación interna de muerte. Jesús nos dice, no tengas miedo de que la muerte de tu especialismo sea tu muerte. No es tu muerte, porque tú no eres el yo especial, eres el Cristo, en la vida eterna de tu Padre, eso sí eres. Pero nosotros estamos tan profundamente identificados con un yo individual que en algún nivel tenemos terror a practicar el verdadero perdón e incluso a estudiar este curso que nos lleva al verdadero perdón. Tenemos que tomar contacto con esto. No porque sea obligación o porque Jesús nos esté presionando, sino porque si verdaderamente queremos llegar a una paz genuina, una paz estable, no una paz donde digo te perdono hermano, pero creo que sigo teniendo un hermano real como cuerpo. No queremos esa paz. Con este curso, si somos honestos estudiantes de este curso, no queremos que nos vaya bien en este mundo, tampoco que nos vaya mal, ni que nos vaya ni que no nos vaya. Lo que queremos es despertar. Lo que decía Ken Wapnick decía, si estás perdido en un desierto, no quieres ponerte a adornar el desierto, quieres salir lo más pronto de ese desierto. Es un desierto, vas a morir de hambre ahí. Es lo mismo con este mundo. Jesús nos dice, no intentes cambiar, por lo tanto no intentes cambiar el mundo, sino cambia de parecer acerca de él. Esto es a lo que se refiere. No nos está prohibiendo trabajar, juntar dinero y comprar comida o pagar las cuentas o darle educación a los niños. No nos está prohibiendo hacer eso. Él simplemente nos dice, hermano, donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Si crees que las riquezas del mundo son la verdad, perderás de vista las verdaderas riquezas del cielo. Con todo esto me refiero a la inversión mental. Si yo invierto mentalmente en el mundo y creo que esto me está dando algo, y logré sacar mi carrera y tener mi trabajo estable o no tener nada y me dedico a la música o al arte o a lo que sea, bailar por las noches, quién sabe, da lo mismo y creo que yo estoy logrando algo y que esto me va a dar algo. Si creo que eso me va a dar algo, y con algo me refiero a paz, felicidad, bienestar, plenitud, entonces no solo estoy equivocado, sino que me estoy privando de experimentar una verdadera y genuina paz, una genuina paz que solo la voy a experimentar en el reconocimiento de que no existe aquí nada, no existo como cuerpo, no existo ni como alma ni como mente separada, que nadie aquí ha venido a este mundo, que este mundo nunca ocurrió, que nunca pasó nada. Entonces nos quedamos ahí entre la espada y la pared. La espada representa el mundo, que tengo miedo de que me vaya mal en el mundo y estoy afanado porque a veces me va bien, y la pared representa el hecho de que no hay mundo. Entonces nos vemos en un callejón sin salida. No sé si me da más miedo el problema o la respuesta. Cuando tomamos contacto con esto, entonces llegamos a esa disyuntiva, la bifurcación de la que habla Jesús más adelante. Tenemos todos que llegar a ese momento donde reconocemos nada aquí me dio paz, ni creer que soy un cuerpo. Y ahora comenzamos a entender por qué Jesús nos dice, no te estoy pidiendo que dejes de buscar satisfacción en el cuerpo. El cuerpo nunca te dio satisfacción. Nada aquí te dio nada. El mundo no me ofrece nada que yo desee. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Y el perdón dice, el mundo no existe. Los cuerpos no existen. Nada aquí existe. Lo sabemos por teoría, pero cuando nos adentramos, a veces en oración, a veces en meditación, a tomar contacto, ¿qué es verdad, Jesús? Dímelo tú.
Hay una lección del libro de ejercicio donde Jesús nos pide que le preguntemos a nuestro Padre, ¿qué es la salvación? Porque yo no lo sé. Nosotros creemos que la salvación es sanar el cuerpo, o que me vaya mejor económicamente, o tener una mejor pareja, que sea menos tóxica y que me cele menos. Creemos que esa es la salvación. Creo que la salvación es tener un ministerio de un curso de milagros, y un gran grupo y dar clases, y que todos se pongan a estudiar este curso. Eso es lo que nosotros creemos que es la salvación. Y viene Jesús y nos dice, la salvación es el hecho de que nunca existió este mundo, ni tu cuerpo, ni el libro que supuestamente estás leyendo. Nada. Este libro apunta hacia el deshacimiento de sí mismo. Este libro, como un curso de milagros, es una flechita que apunta hacia un mensaje que dice, ni tu cuerpo ni este libro existen. Ni tu mundo, ni tu universo, ni tu cosmos, ni el tiempo, ni el espacio, ni las formas, ni la energía, ni ni los átomos, ni las frecuencias, nada, nada. Nada de eso existió jamás. De existir tendría que significar una muerte, el asesinato de Dios. Dios tendría que haber muerto, asesinado, haber sido asesinado cruelmente para que tú pudieras existir como un cuerpo sano o enfermo, da lo mismo. Dios tendría que haber muerto para que tú existieras como un cuerpo. Eso es lo que significa la vida en el cuerpo, la muerte de Dios. O bien Dios vive y el Cristo, que es su Hijo, o bien Cristo vive, o bien el cuerpo vive, pero no pueden vivir ambos. O bien uno está vivo y para siempre y el otro muerto y no existe, o viceversa. O bien mi cuerpo vivirá para siempre sin poder morir, o bien mi espíritu vivirá para siempre sin poder morir. Voy a leer los comentarios. No se llama, recién este mundo no se llama, no, no es nada. He sentido ese vacío y es difícil permanecer allí. ¿Cómo identificar la paz si no podemos confiar en nuestros sentidos? Precisamente por eso, cuando desconfías de ti misma, esto es lo que enseñaba Platón en su academia, desconfía de tus propios sentidos porque te mienten. Y entonces confiarás en la fortaleza de Cristo, nos diría Jesús, o confiarás en la visión correctiva del Espíritu Santo. Esto, Jesús nos dice que aprender este curso requiere eh, cuestionar todos los valores abrigados, todo, absolutamente todo. No solo mi interpretación del mundo, el mundo en sí, el mundo no solo miente, el mundo es la mentira, porque es el efecto de una mentira que era la separación. Me separé de Dios, esa es la gran mentira. Y luego nació este mundo y el efecto de una mentira tiene que ser una mentira. Si un efecto no tiene causa, no puede ser efecto, por lo tanto no es nada, es literalmente nada. Para entender o experimentar qué es la verdadera paz, tengo que reconocer que no sé cuál es esa paz. Por supuesto, muchos de nosotros hemos practicado honestamente el perdón, hemos llegado a un instante santo, hemos experimentado la paz, pero luego nos disociamos y nos disociamos tan profundamente que es como si nunca lo hubiéramos experimentado. Si bien en algún nivel de nuestra mente sigue estando ese recuerdo y ese recuerdo se sigue sintiendo atraído por la verdadera paz y el amor de Dios. Jesús nos dice que el ego ejerce mucha atracción sobre nosotros, pero no se compara con la atracción que el amor tiene sobre nosotros. Eso sí que es atracción, el amor de Dios, la verdad. Pero nos estamos disociando de nuestra atracción por la verdad y confiamos en nuestros propios sentidos. Entonces, cuando desconfiamos y reconocemos muy probablemente esto que creí que era paz, en realidad era solo placer y no era distinto del dolor, entonces nos abrimos a la posibilidad, nos hacemos a un lado y dejamos que la verdad se presente tal como es en nuestro interior. Entonces, realmente lo más demente sería buscar paz para este mundo. Bueno, invertir mentalmente en paz para este mundo es lo más demente que hay. Eso no quiere decir que no puedas resolver cosas en el mundo, no quiere decir que no puedas ayudar aquí en el nivel de los cuerpos. Quiere decir que invertir mentalmente o esperar hallar una gotita de felicidad o de paz, aunque sea, en hacer cosas en el mundo, esa es la demencia, porque eso diría que hay un mundo real y que hay un sustituto del amor de Dios y por lo tanto que Dios no existe. Así que es solo la mente, no se nos pide dejar
de ayudar en el nivel de los cuerpos. Simplemente se nos dice que si buscas en tu mente, y si inviertes mentalmente en las cosas que hagas aquí para salvar al mundo, o establecer paz o salud, sea lo que sea, esa inversión mental es el error. Y es solo un error de todos modos, no es un pecado. Incluso si alguien decide invertir mentalmente en este mundo y creer que este mundo le va a dar paz y felicidad y lo siente como si fuese verdad, de partida no es verdad. Se está autoengañando, pero su autoengaño no es un delito. Es un simple error, un error que todos venimos cometiendo desde los inicios del tiempo y hasta ahora. Y Dios nos sigue amando infinitamente porque sabe que es solo un error, no un pecado. Incluso sabe que ese error nunca ocurrió. Ese ya pasaría a un nivel de más profundo, donde nunca ocurrió nada. Ya, voy a continuar con la lectura. Ujú. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. Y cuando Jesús habla de proteger la verdad, no habla de protegerla contra los demás, sino que yo mantener la verdad en mí. A eso se refiere con proteger la verdad, porque luego nos dice Jesús que la verdad no necesita protección, la verdad no necesita defensores. No es que yo tenga que proteger la verdad no necesita protección, la verdad está a salvo, la verdad es verdad. Quiere decir que yo me tenga que mantener fiel a esa verdad. A eso se refiere con protegerla en mi mente. Y mantenerme fiel no es una obligación ni es una imposición, simplemente si, solo si quiero paz. Así que esta es la mayor defensa, que es lo mismo que la expiación. La expiación es la única defensa que nos va a llevar a la paz. ¿Por qué? Porque mantiene la verdad como verdad y reconoce que las ilusiones son ilusiones. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad, es decir, yo mantener la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Nosotros en nuestro camino, podríamos decirle filosófico, de mucho entendimiento, aprendizaje académico, teórico en cuanto a espiritualidades, lo que hacíamos anteriormente y probablemente todavía es conservar creencias o sistemas de creencias o teorías o enseñanzas espirituales que tenían que estar sustentadas con siempre una creencia dual, porque todas estas creencias siempre otorgaban cierta realidad al mundo, o incluso si era el mundo más sutil, como el mundo de las energías o un mundo astral, etérico, místico, era un mundo, era separación, era dualidad, era algo aparte del amor puro de Dios. Entonces Jesús nos dice que por lo general para conservar estas creencias tengo que mantener e invertir en todo un sistema de pensamiento que dé sustento a esto y que dé coherencia a esto. Entonces si yo tomo una mentira por verdad, todas las demás mentiras se van a tener que cambiar y amoldar para que ésta sea verdad. A lo que nos referimos es que si yo creo que Dios hizo este mundo, y que Dios decide las cosas que ocurren aquí o las cosas que ocurren aquí son la voluntad de Dios, eso tiene que significar que Dios es un asesino. ¿Por qué? Porque la gente muere y si es la voluntad de Dios que la gente muera y si la gente realmente existe en este mundo como cuerpo, quiere decir que Dios realmente los asesina. Entonces, a esto se refiere, este es un ejemplo de cómo una creencia de que Dios creó el mundo y que la voluntad de Dios es todo lo que ocurre aquí, una creencia tiene que estar sustentada, una creencia de mente tiene que estar sustentada por otras creencias de mentes que en su conjunto tienen coherencia entre sí. Es decir, todo el sistema de pensamiento del ego tiene coherencia entre sí. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno dice, si viene un asaltante y me roba el celular y tiene un cuchillo y me lo atraviesa en las costillas, ¿cómo no voy a sentir dolor? Incluso nosotros como estudiantes del curso diríamos, bueno, sí, probablemente yo sentiría dolor y sí, pues ¿cómo no voy a sentir dolor? Y Jesús nos dice, el dolor es tu invención. Todo este mundo fue tu invención. Quizás ahora conscientemente no está bajo tu control el que alguien te asalte y te atraviese un cuchillo en las costillas. Fuera de tu control eso probablemente. Pero el que tú sientas dolor está bajo tu control. Nosotros, como estudiantes del curso, que sabemos por teoría que el dolor no solo no está justificado, sino que de hecho es imposible,
aún así, secreta o abiertamente seguimos protegiendo la creencia de que, ¿cómo no voy a sentir dolor? Cuando fallece un ser querido, por ejemplo, fallece mi mamá o mi hijo, etcétera, y uno dice, no, está bien, si esto es un sueño, pero ¿cómo no voy a sentir dolor cuando fallece, por ejemplo, no sé, muere toda mi familia en la guerra por una explosión? Y uno dice, ¿cómo no voy a sentir, aunque sea un mínimo, mínimo de tristeza, de penuria, de angustia? ¿Cómo no? Y Jesús nos diría, bueno, si tú quieres sentirlo, adelante, pero recuerda, como nos dice la sección cuarta del capítulo 4, esto no tiene por qué ser así. Con esto nos referimos a tu sensación interior, tu interpretación de aquel suceso. Jesús nos dice, no tienes por qué sentir dolor. Y aquí es donde uno dice, pero es que ¿cómo tan insensible Jesús no entiende mi dolor de que falleció toda mi familia? Y Jesús nos dice, hermano, yo sé que tu familia está a salvo. Tú no lo sabes y no lo quieres saber. Pero ¿cómo no lo voy a querer saber, Jesús? Si yo quiero que todos estén a salvo, hermano. Lo que dijimos, nos diría Jesús. Te conté todas las leyes del caos y todas estas leyes apoyan todas estas creencias las que tú estás teniendo. Y luego las examinamos y nos dimos cuenta juntos de que eran puros disparates y algo súper descabellado. Y luego te dije, nos dijo Jesús, hermano, tú crees en todas estas leyes y tú me dices que no crees. Pero ahora tú estás confirmando que sí crees en estas leyes. ¿Cómo no voy a sentir tristeza porque mi familia murió asesinada? Hermano, crees en las leyes del ego. Ahora no hay nada de malo, no hay nada de pecaminoso, nos diría Jesús. Si quieres creer en las leyes del ego, adelante, hártate, todo lo que tú quieras. Yo te voy a seguir amando y no pasa nada. En última instancia estás a salvo en el cielo eternamente. Pero mientras tú creas que no crees en las leyes y sin embargo las sigues protegiendo, vas a estar en un conflicto. Este es el conflicto del que estuvimos hablando la sesión anterior y las sesiones anteriores también. El conflicto no está en elegir al ego. El conflicto está en que yo elijo al ego y luego niego que elijo al ego y me siento culpable y lo justifico y me culpo y me justifico. Y me culpo nuevamente y me justifico nuevamente. Y Jesús nos dice, podrías quedarte solo con el ego y no me elijas a mí, pero no te culpes o no lo justifiques. O quédate con una de las dos, pero te culpas y te justificas. Entonces, eso es lo que da lugar al conflicto. Que yo creo que Dios está enfadado conmigo porque creo que en algún nivel pequé contra Él. Y después digo, no, yo no creo que Dios esté enfadado conmigo. E incluso oculto mi creencia de que no creo que Dios está enfadado conmigo. Una capa tras capa de disociación tras disociación. A lo que nos lleva Jesús es sacar una capa y otra capa y otra capa y otra capa y otra capa. Primero, creemos que Dios está enfadado porque lo asesinamos y ahora nos va a devolver la mano y nos va a asesinar a nosotros. Luego decimos que no creo en eso. ¿Cómo yo voy a creer que Dios esté enfadado conmigo? Y luego nos decimos, sí, yo entiendo que Dios está enfadado conmigo. Y Jesús nos dice, no lo entiendes del todo. No lo quieres entender del todo. Y tienes que reconocer que no lo quieres entender del todo. No, si Jesús, si yo quiero entenderlo. Entonces vamos sacando capa tras capa de defensa, de disociación. Esto es lo que hace un curso de milagros. Esto es lo que hace que el camino pareciera como tan largo y tan dilatorio. Hay personas que entienden esta verdad y luego se disocian y tienen resistencia y se olvidan de esto, de un curso de milagros y pasan 10, 15, 20 años y lo vuelven a retomar. ¿Qué fue lo que hizo que dejaran este entendimiento no dual por tantos años? Si hace 15 o 20 años atrás lo habían reconocido, lo habían aceptado, habían entendido que era la verdad. ¿Qué fue lo que hizo que se disociaran, que tuvieran tanto miedo y que luego negaran que tuviesen miedo? Esto es, Ken Wapnick siempre nos decía, no subestimes el poder de la culpa inconsciente. No es que realmente la culpa inconsciente tenga un poder, no tiene ningún poder porque no existe, pero tú le has otorgado un poder que no tiene y te lo has creído. Es tan profunda y aguda la culpa inconsciente que me lleva a disociarme, disociarme, disociarme y nos lleva a decirle a Jesús, no, yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo no me lo creo, yo no tengo resistencia, yo no me siento tan culpable, no creo ser la morada del mal, las tinieblas y el pecado, no como tú me lo dices, Jesús. Y Jesús nos dice, hermano, confía, por favor, confía, yo te digo que sí te lo crees. Y lo que alcanzas a ver de tu creencia es la puntita del iceberg.
y bajo de ello hay un bloque inmenso de mucha amargura, culpa inconsciente y de una creencia férrea, con mucha fe a todo el sistema de pensamiento del ego y a todo tu mundo. Estás muy, muy enraizado, tienes unas raíces enterradas en la tierra a kilómetros bajo la superficie. Esto es una metáfora, por supuesto. Pero Jesús nos dice, tienes que mirar cuán profundas son estas raíces, porque si no, este curso te va a atemorizar. En el primer capítulo, Jesús nos dice, estoy intentando enseñarte con mucho cuidado las bases de este curso y te pido que las estudies muy bien, porque si no, lo que viene más adelante te puede infundir mucho temor. Y entonces uno dice, ah, sí, ya, ya, los pasamos por alto, cumplí con leer las páginas, no importa. Y vamos avanzando con el texto y decimos, no, esto no es para mí, y lo dejamos acumulando polvo 50 años, este curso. No es que sea terrible, no es que sea malo, no es que sea peligroso, no es que sea un pecado. Sin embargo, estamos retrasando nuestro camino, retrasando un camino que se hizo precisamente para ahorrar tiempo. A lo que nos está llevando Jesús con una infinita paciencia que no se puede explicar con palabras es a mirar. Mirar honestamente. Jesús nos dice, hay algo aquí más profundo que tienes que mirar. Más profundo aún, más profundo aún. Te pido, nos dice Jesús, te pido, hermano mío, que me acompañes en este viaje. Hay algo que todavía ni alcanzas a imaginar desde tan profundo, un miedo, un terror, una culpa muy profunda. Entonces, calar en esto, examinar esto es poner atención a cómo yo me estoy sintiendo con respecto a todas las cosas aquí. No es que las cosas en el mundo, mis relaciones en el mundo, los sucesos en el mundo puedan alterar mi paz, ni dármela ni quitármela. Es que yo he hecho ídolos de amor especial y de odio especial y he proyectado culpa en todo. Y siento miedo de todo y siento atracción por todo. Y siento odio y resentimiento y me siento culpable por todo. Y Jesús nos dice, con esto es lo que vamos a trabajar, con tu culpa consciente, con tu resentimiento consciente, con tu especialismo y placer consciente. Con eso es lo que vamos a trabajar. Jesús nos diría, quizás jamás seas consciente de la primera culpa de hace miles de millones de años. Y no tienes por qué ser consciente de ello, pero todo el tiempo la estás proyectando en todos tus hermanos y de eso sí puedes ser consciente. Entonces, cuando creías que no odiabas al mundo o cuando creías que no creías que Dios estuviese enfadado contigo y que estuviese a punto de atraparte y castigarte, ahora comienzas a darte cuenta que tu relación con todos tus hermanos viene a reflejar la supuesta relación que tienes con Dios y el miedo en supuesto castigo de parte de Dios lo proyectas ahora en tus hermanos y crees que ellos te van a castigar. Y luego lo niegas y dices, no, ¿cómo yo voy a creer que ellos me van a castigar? ¿De qué? Y Jesús nos dice, hermano, confía en mí, tú te lo crees. Y entonces cuando reconozcas que sí te lo crees, te permitas abrir una puerta, te permitas cuestionarte a ti mismo. Todo lo que tú dices es lo que tú te dices a ti mismo es mentira. Te dices, yo no creo en el ego, es mentira. No creo en las leyes del caos, es mentira. No creo que Dios esté enfadado conmigo, no creo ser tan culpable, no creo haber cometido un pecado contra Él, no soy consciente de ello. Jesús nos dice, sí, por supuesto que no eres consciente, porque tú mismo te encargaste de dejarlo tan profundamente enterrado en el inconsciente y tú mismo te pusiste en este estado. Es por eso que no eres consciente de ello, porque decidiste no ser consciente, te disociaste a propósito de ello. Y es por eso Jesús nos dice, te pido que confíes en mí porque yo conozco el camino para examinar correctamente tu mente. Y es aquí donde te pido el favor que no confíes en ti. No porque seas malo, no porque seas pecaminoso, sino porque te enseñaste mal. Y yo te puedo enseñar bien. Esto es lo que hizo Jesús, de hecho. Jesús renunció a ser su propio maestro, renunció a enseñarse a sí mismo y escuchó una sola voz, siguió una sola voz hasta el final y se quedó con una sola voz y se convirtió en esa única voz. Y ahora es esa voz, esa única voz para nosotros. Y es esto lo que nos pide, lo que nos invita. Cuando Jesús nos dice, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que sigo vivo en ti, nos dice Jesús, ven conmigo a celebrar la resurrección del Hijo de Dios, conviértete en la voz que yo soy, sé parte junto conmigo de la expiación, de la corrección. Permite que yo te corrija todos tus errores, porque tú no lo sabes. Yo tampoco supe corregir mis propios errores, nos diría Jesús. Y el Espíritu Santo, que nos lo otorgó nuestro Padre, Él sí supo. Y yo simplemente decidí elegir una sola voz, un solo camino. Este es el camino que nos viene a ofrecer Jesús con su curso. Y nosotros salimos huyendo y tenemos resistencia hasta que en algún momento, de pronto,
reconocemos que Jesús está en lo cierto. Cuando antes creíamos que sabíamos que estaba en lo cierto, ahora nos damos cuenta, en realidad todavía me seguía oponiendo a este curso y ni siquiera me daba cuenta. Y en realidad secretamente sí me daba cuenta, pero nunca lo quise reconocer ni aceptar. Y en ese momento de humildad, no de humillación, no de indignación, no de que nos tengamos que postrar pidiéndole perdón a Dios o a Jesús, sino simplemente en ese momento de honestidad e incluso de chiste. Qué tontera lo que decidí creerme. Y me lo creía totalmente. Y no pasa nada, simplemente no me dio paz. Y ahora que puedo confiar en Jesús y en su curso, entonces puedo llegar a una genuina paz. Una paz que me lleva a reconocer que ya estaba a salvo eternamente. Voy a continuar con este párrafo. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar, entre comillas, la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Es decir, nosotros nos sentimos justificados. Bueno, si Dios persiguió a su hijo y lo condenó, ¿cómo yo no voy a poder hacer lo mismo? Si Dios, lo más espiritual en lo espiritual lo hizo, si yo lo hago, tengo que ser espiritual. Por eso es que juzgamos y condenamos y nos creemos los más espirituales y ya no nos juntamos con la chusma. Porque si Dios lo hizo, si Dios mandó a acabar con su mejor hijo, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que han estado dispuestos, los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Es decir, Jesús nos dice, tu creencia de que Dios está enfadado y te quiere castigar y que ya me castigó a mí, nos dice Jesús, y que ahora está justificado de que tú castigues a los demás, a los supuestamente malos, está sustentada por tu deseo de quedártela. No es difícil abandonar esa creencia. Cualquiera diría, no, es que está muy arraigada, el ego no me deja soltarla. Y Jesús nos dice, tú controlas al ego, el ego no te controla a ti. La podría soltar ahora mismo si quisieras. El punto es que no quieres. Entonces Jesús nos dice, esta defensa ha sido muy difícil abandonarla, no porque sea muy grande o sea muy poderosa, no tiene poder, no tiene poder sobre ti. Es porque tú deseas que tenga poder, porque sigue perfectamente tu estrategia de mantener un yo individual y separado, porque apoya la idea de que hubo un pecado, y si hubo un pecado, hubo separación y luego lo negamos, lo proyectamos. Veo culpa en todos los demás para no verla en mí, para secretamente mantenerla en mí, pero no verla de frente y secretamente mantener mi yo individual, mi yo especial. Con eso nos sentimos satisfechos. No me importa si yo soy el culpable, si mi hermano es el culpable, si Dios es el culpable, si Jesús es el culpable. Da lo mismo, pero que haya un culpable, por favor. Este es nuestro deseo y esta es nuestra creencia desquiciada de mente. Por eso que Jesús nos dice, esta creencia de que Dios mandó a matar a su hijo porque era bueno, no tiene pies ni cabeza, es totalmente ridícula, insensata, y tú no la quieres abandonar, no porque sea difícil abandonarla, si es súper tonta, sino porque no la quieres abandonar porque justifica tu odio contra los demás y tu odio contra los demás justifica el hecho de que la culpa no está en ti, pero a la vez la mantienes en ti para mantener tu yo especial. Finalmente, todos queremos quedar en este estado. Existo como un yo especial, pero yo no fui. Mis hermanos lo hicieron, pero sigo existiendo. Por eso es que no abandonamos esta creencia en un castigo, en un supuesto sacrificio. No porque sea difícil abandonarla, no porque esté muy arraigada y pucha, no sé cómo sacarla de ahí. Podría saltarla ahora mismo y para siempre. Y Jesús nos dice, no lo haces porque todavía hayas conveniencia, hayas cierto beneficio, entre comillas, para tu ego en ella y te gusta tu ego, por lo tanto, te gusta esa creencia. Y ahora, volvemos a lo de las leyes del caos. Tú me dirías, nos dice Jesús, que no crees y que te pueda gustar esa creencia, hermano, te gusta esa creencia, por eso la mantienes, no porque sea difícil soltarla. Te gusta tu ego y no lo sueltas, no porque sea difícil soltarlo,
precisamente porque te gusta, porque tu ego te dice que existes como un yo individual y un yo especial. Como tomador de decisiones queremos eso. Cuando queramos otra cosa, experimentaremos otra cosa. Voy a continuar para terminar con este párrafo. Dice, un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí, esto me duele a mí más que a ti, pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado por, porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Entonces, cada vez que creemos que Jesús se sacrificó por nuestros pecados, estamos diciendo que Dios lo castigó a ellos para que a él para que nosotros pudiéramos salvarnos. O sea que Dios castiga. Y aún así, no conforme con ello, en algún nivel también nos va a encontrar y nos va a castigar a nosotros. Esta es la creencia. Si creo ser un cuerpo, es porque creo que Dios está muy enfadado conmigo, me va a encontrar y me va a asesinar tal como ya lo hizo con Jesús. Por supuesto, esto nunca ocurrió y nunca va a ocurrir. Y nunca ocurrió este mundo. Y Dios no tiene nada que ver con este mundo. Pero si creo que Dios tiene algo que ver con este mundo, estaré alimentando todo ese sistema de pensamiento subyacente de pecado, culpa y miedo. Entonces Jesús nos dice, tú justificas tu odio porque tú secretamente te sientes culpable y te sientes exonerado con tu ataque y tu odio porque dices, bueno, si Dios lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Pero sin embargo, no tiene ningún sentido. Y tenemos que llegar a darnos cuenta, a tomar contacto con el hecho de que sí parecía tener sentido para nosotros y que era lo que queríamos, no porque tuviera realmente sentido, sino porque sustentaba nuestro capricho de existir como un yo especial. Y ahora podemos reconocer que hay algo mejor, que el ser un yo especial nunca nos dio paz. Y el recordarnos como Cristo al perdonar a nuestros hermanos, ver la faz de Cristo en cada uno de nuestros hermanos, contemplarles con un amor muy lindo y tierno a cada uno de ellos, sin hacer excepción, es lo que finalmente nos va a llevar al reconocimiento de que nosotros somos ese amor y esa ternura y que seguimos siendo uno solo en el amor de Dios por siempre y para siempre. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer y si no, ya vamos a ir cerrando esta sesión. Disculpen lo intenso, pero bueno, este curso es intenso. Bien, ninguna preguntilla. Damos por finalizada la